La tormenta que azotaba al valle había dejado su huella: árboles caídos, caminos bloqueados y corazones destrozados. El amanecer trajo consigo un silencio denso, uno que anunciaba que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Julia, con la mirada perdida entre las sombras de la hacienda, no podía apartar de su mente la imagen de su madre, Isabel de la Vega, resurgiendo entre las llamas la noche anterior. ¿Por qué ahora? ¿Por qué regresar después de tantos años?, murmuró mientras apretaba entre sus manos el medallón que su madre le dejó antes de desaparecer de nuevo. En el sótano de la hacienda, Martín intentaba ocultar la evidencia del incendio. Pero había algo más que el humo, un secreto que amenazaba con salir a la luz. Entre los escombros, halló una carta antigua con el sello de los de la Vega, dirigida a él. Su rostro palideció. No puede ser. Esto lo cambia todo. Mientras tanto, en el pueblo, José Luis era interrogado por la policía. Los rumores se habían desatado. Alguien lo había visto cerca del fuego y su nombre volvía a mancharse de culpa. Pero él guardaba silencio. Sabía que hablar significaría revelar verdades que destruirían a más de una familia. En medio de todo, Lucía, la nueva periodista que había llegado al valle con la excusa de escribir sobre la historia del lugar, observaba cada movimiento con ojos afilados. No era una simple reportera. Trabajaba en secreto para una organización que buscaba descubrir qué había pasado realmente con los de la Vega. Esa noche, se infiltró en la capilla vieja. Ahí, bajo el altar, encontró una caja cubierta de polvo. Dentro había fotografías antiguas, documentos y una nota escrita a mano. Si lees esto, significa que la maldición ha vuelto a empezar. Nada en Valle Salvaje es lo que parece. El viento sopló con fuerza, apagando las velas. Lucía levantó la mirada y detrás de ella, una silueta femenina se reflejó en el espejo roto. Isabel. De regreso en la hacienda, Julia tuvo una visión. La vio a su madre llorando frente a un ataúd vacío, repitiendo una y otra vez el nombre de Fernando, el abuelo que todos creían un santo. Entre sollozos, Isabel decía: «Él destruyó a nuestra familia y ahora me toca a mí hacer justicia». Julia despertó gritando, sudando frío. Corrió hacia el despacho de su abuelo y revisó los viejos archivos. Encontró un libro con un símbolo extraño, una serpiente rodeando una cruz. En su interior, una lista de nombres. El primero, Martín. En este momento, Martín entró y la vio leyendo. El silencio fue mortal. «Julia, no sabes lo que haces». «¿Qué significa esto? ¿Por qué tu nombre está aquí?» «Porque fui parte de algo que nunca debió existir», respondió con voz temblorosa. Antes de que pudiera decir más, un disparo resonó en la distancia. José Luis cayó al suelo, frente a la hacienda, herido, con un mensaje en el pecho. Uno menos. La purificación ha comenzado. El caos estalló. Julia gritó su nombre, corriendo bajo la lluvia. Martín la tomó del abrazo. «No puedes salir, te está buscando a ti también». Pero ella se soltó. «No me importa, si mi madre está detrás de esto, quiero verla». La cámara se aleja, mostrando el valle cubierto por la neblina, mientras una voz en off de Isabel dice: «Las deudas del pasado siempre se pagan, con sangre». El eco del disparo aún resonaba entre las montañas cuando Julia cayó de rodillas junto al cuerpo de José Luis. La lluvia lavaba la sangre de su pecho, mientras ella temblaba, sin saber si lo que sentía era miedo, dolor o culpa. «José Luis, mírame, no te atrevas a morir ahora», gritó entre sollozos. Pero él apenas logró susurrar una frase antes de desvanecerse. «Ella volvió, Isabel». Martín corrió hacia ellos, empapado y con el rostro desencajado. «Tenemos que entrar, rápido, no sabemos si aún está cerca». Pero Julia no podía moverse. Miraba fijamente la colina frente a la hacienda, donde una silueta envuelta en un velo negro la observaba desde la distancia. Era Isabel, su madre, viva o quizás un fantasma. Dentro de la casa, Lucía había descubierto algo que cambiaría todo. Al revisar las fotografías de la caja, notó un detalle. En todas las imágenes antiguas aparecía una mujer idéntica a Isabel, pero fechadas más de 100 años atrás. «Esto no es posible», murmuró.
Tomó una de las fotos y la comparó con el retrato colgado en el salón principal. Doña Elvira de la Vega, la primera propietaria de la hacienda. La semejanza era aterradora. Mientras tanto, en el despacho, Martín abría el viejo libro que Julia había encontrado. Sus manos temblaban al leer el texto. Los de la Vega fueron elegidos para custodiar el pacto, pero quien rompa el juramento traerá la oscuridad sobre el valle. El sacrificio debe repetirse cada 50 años para mantener el equilibrio. Martín comprendió al instante. La tormenta, el fuego, la muerte de José Luis, todo era parte de la misma profecía. De repente, una ráfaga de viento apagó las lámparas y una voz femenina llenó la habitación. El pacto fue roto, Martín. Tú lo sabías, y aún así elegiste callar. Martín giró lentamente. Isabel estaba ahí, de pie, con los ojos brillando como brasas. Yo intenté detenerlos, dijo, con miedo y culpa. Pero era demasiado tarde. Ellos ya te habían condenado. Y ahora tú pagarás por todos ellos, respondió Isabel antes de extender su mano y cerrar la puerta con un golpe sobrenatural. En el piso de arriba, Julia escuchó los gritos, corrió hacia el despacho, pero la puerta no se abría. Golpeó desesperada, llamando a su padre. Del otro lado, silencio. Y luego, el rugido de algo que no era humano. Cuando logró entrar, Martín estaba tendido en el suelo, con el símbolo de la serpiente grabado en el pecho. Julia cayó al suelo, gritando su nombre. En la pared, escrito con sangre, un mensaje nuevo. Uno más. Fuera, Lucía huía hacia el bosque con las fotografías y los documentos, mientras una figura la seguía entre los árboles. Los truenos iluminaban su rostro. Era Elena, la hermana de Isabel, a quien todos creían muerta desde la infancia. Elena la alcanzó, la sujetó en el brazo y le susurró al oído. Tú no entiendes nada, periodista. Isabel no busca venganza. Busca liberar el valle. Lucía intentó escapar, pero Elena desapareció entre la niebla, dejando atrás una frase que resonó como una maldición. Cuando la última sangre de los de la Vega se derrame, el valle despertará. El capítulo termina con Julia mirando el medallón de su madre, que de pronto comienza a brillar. En su reflejo, puede ver no solo su rostro, sino el de todas las mujeres de la Vega antes que ella. El fuego del destino había vuelto a encenderse. La noche parecía eterna. El viento azotaba los árboles, las ventanas temblaban como si la propia tierra quisiera gritar. Julia permanecía arrodillada junto al cuerpo de Martín sin fuerzas, con la mirada perdida en el símbolo grabado sobre su pecho. A su alrededor, las velas parpadeaban con una luz enfermiza y el aire se volvió denso, casi irrespirable. De pronto, una gota de sangre cayó desde el techo. Julia levantó la vista y contuvo un grito. En lo alto de las vigas, Isabel estaba de pie, con su vestido negro flotando como si no obedeciera las leyes del mundo. Sus ojos brillaban con un resplandor sobrenatural. «No temas, hija mía», dijo con voz suave, casi maternal. Todo esto debía suceder. Julia se levantó con dificultad, temblando. «¿Por qué? ¿Por qué matas a todos? Eran mi familia». Isabel bajó lentamente del techo. Sus pies no tocaban el suelo. «No entiendes, Julia. Ellos me traicionaron, me entregaron al fuego, y ahora el fuego me pertenece». En ese instante las paredes comenzaron a agrietarse y un rugido subterráneo llenó la casa. Desde el suelo, un resplandor rojo emergía, como si la hacienda estuviera construida sobre un corazón que volvía a latir. Lucía regresó empapada y jadeando, sosteniendo las fotografías y el libro antiguo. «Julia, tienes que escucharme. Esto no es solo venganza, es un ciclo. Cada 50 años alguien debe morir o el valle se hundirá en la oscuridad». Julia la miró desesperada. «¿Y qué tiene que ver mi madre en todo eso?» «Tu madre es el sacrificio que faltó, la que debía morir hace 50 años, pero sobrevivió, y eso rompió el equilibrio». Isabel sonrió, una sonrisa que parecía más de tristeza que de maldad. «Lucía tiene razón. Yo debía morir,
Pero no lo hice. Me escondí. Cambié de nombre. Creí que podía escapar de mi destino, pero el valle no perdona. El suelo comenzó a temblar con fuerza. Afuera, los árboles se inclinaban como si algo enorme tratara de salir de la tierra. Un sonido gutural, como un lamento antiguo, se elevó desde las profundidades. Julia se acercó a su madre llorando. «Entonces, déjame ayudarte. Terminemos esto juntas». Isabel negó con la cabeza. «No, mi amor. Solo hay una manera de romper la maldición. Una de la Vega debe entregar su vida voluntariamente». Julia dio un paso atrás, comprendiendo lo que su madre quería hacer. «No, no, no puedes». Isabel acarició por última vez, tomó el medallón brillante del cuello de su hija y lo apretó entre sus manos. Un círculo de fuego la envolvió y una luz dorada llenó toda la habitación. Julia gritó, pero una fuerza invisible la empujó hacia atrás. El fuego se elevó hasta el techo y de repente, silencio. Cuando Julia abrió los ojos, Isabel había desaparecido. En el suelo solo quedaba el medallón completamente derretido, y el símbolo de la serpiente se había desvanecido del pecho de Martín. Lucía la miró en shock. Lo hizo. Ella detuvo la maldición, pero Julia, con el rostro cubierto de lágrimas, solo susurró. No, ella no la detuvo, solo la cambió. Desde la ventana se veía el valle iluminado por relámpagos, pero en la cima de la colina, donde antes estaba el viejo cementerio familiar, una figura apareció. Era Lena, sosteniendo el libro antiguo, sonriendo con malicia. El sacrificio fue hecho, pero el poder ahora es mío. La tierra volvió a temblar, las campanas del pueblo sonaron solas, y en la distancia el reflejo del fuego volvió a encenderse en el horizonte. Julia cayó de rodillas, comprendiendo que la batalla no había terminado. «Madre, ¿qué has hecho?». La cámara se aleja de la hacienda, mostrando el valle entero cubierto por una neblina roja. Una voz en off, la de Isabel, resuena como eco. El valle duerme, pero los pecados de los de la Vega nunca descansan. El amanecer llegó teñido de un rojo enfermizo. El valle parecía cubierto por una neblina espesa que olía a ceniza y miedo. Nadie dormía. En el pueblo las campanas aún resonaban solas, marcando un tiempo que ya no era humano. Julia caminaba entre los restos calcinados del salón principal. Todo lo que había sido su vida, retratos, cartas, recuerdos, ahora era solo polvo. En su mano sostenía el medallón derretido de su madre. Cada vez que lo miraba, escuchaba su voz susurrándole desde algún lugar entre la vida y la muerte. «Recuerda, hija, el fuego purifica, pero también reclama lo que ama». Lucía apareció detrás de ella, con el rostro cubierto de hollín y los ojos vacíos. «Tenemos que irnos», dijo con voz débil. «El pueblo no está bien. Anoche escuché gritos y las luces del cementerio se encendieron solas». Julia no respondió. Miraba al horizonte, hacia la colina donde había visto por última vez a Elena. «Ella tiene el libro, ¿verdad?». Lucía sintió, y con él puede despertar lo que Isabel mantuvo dormido. A lo lejos, una figura descendía lentamente por el sendero del bosque. Era Elena, envuelta en un manto negro. En sus manos el libro antiguo brillaba con símbolos rojos que se movían como si estuvieran vivos. «¡Qué ironía!», susurró. «Isabel intentó romper la maldición y me la entregó a mí». Cuando entró en la vieja capilla del valle, colocó el libro sobre el altar cubierto de acinas. Abrió una página marcada con sangre seca. Las palabras estaban escritas en un idioma que parecía respirar. Lo que fue sellado con sacrificio puede ser liberado con deseo. Elena sonrió. «Y yo tengo ambos». Las velas se encendieron solas, el aire se volvió espeso. Desde el suelo emergió un viento frío que arrastraba susurros. Entre ellos se escuchaba un nombre repetido 1000 veces: «Isabel, Isabel». Pero cuando la figura comenzó a tomar forma, Elena comprendió que no era solo Isabel la que había despertado. Había algo más antiguo, algo que nunca debió existir.
De pronto la puerta de la capilla se abrió con un golpe. Julia apareció sosteniendo una escopeta y el medallón en la mano. «Déjala descansar, Elena». Elena la miró sin miedo. «¿Descansar? ¿Tú crees que los muertos descansan en este valle?» El libro tembló sobre el altar y el suelo se agrietó. Un resplandor negro envolvió la estancia y de las sombras surgieron siluetas, hombres, mujeres, todos con los ojos vacíos. Eran los muertos del valle, los que Isabel no logró liberar. Julia retrocedió asustada. «¿Qué estás haciendo?» «Les estoy revolviendo su voz», respondió Elena. El silencio se acabó. Lucía apareció detrás de Julia, con el rostro pálido. «Tenemos que cerrar el libro, ahora». Pero cuando Julia trató de avanzar, algo la detuvo. Una mano helada salió del suelo y la sujetó del tobillo. Luego otra y otra. En cuestión de segundos las sombras la rodearon. Elena observaba en éxtasis. «El valle despierta, Julia, y tú serás su nueva guardiana». Julia gritó intentando liberarse, pero las sombras se disolvieron en su cuerpo. Sus ojos se volvieron negros como el carbón. Un viento furioso recorrió la capilla y el libro se cerró de golpe, sellando el destino de todos. Cuando la tormenta se calmó, Lucía estaba sola. El altar estaba vacío. Julia y Elena habían desaparecido. Solo el medallón, intacto, reposaba sobre las cenizas. Lucía lo tomó con cuidado y lo miró fijamente. El reflejo mostraba su propio rostro, pero no era ella, era Isabel, sonriendo. Una lágrima corrió por su mejilla mientras un susurro helado llenó el aire. «El valle duerme, pero no por mucho tiempo».